¿Qué tal, chicos? Buen día. Vamos entonces a revisar la parte de español del examen único para que lo tengas ahí claro, hacer un repaso, además de, mira, español si es de me lo tengo que saber, la parte que es de tipos de texto, estructura, ah, pero igual es como un 10-15%. Lo demás es que le leas bien, que no te estreses y que no te aceleres. Si te aceleras en tu examen, primero el tiempo te da, o sea, el tiempo sí da para que lo leas bien. Primero lee la pregunta y luego lees ya el texto. Porque ya viste, incluso la pregunta te dice a veces cuál es qué dice en el párrafo 3. Y si leíste primero el texto, pues te pasaste ajá, de listo, ¿verdad? Entonces, lee primero la pregunta para que ya tengas todo bien fácil, todo en orden, y pues para que no te compliques demasiado. Y eso, pero lee bien el texto también. Los últimos textos son largos y hay que leerlo bien. Entonces, si tú lees bien, te va a ir bien, ¿ok? Y, y obviamente hay que saber un poco de los videos que vimos de español, ¿sale? Pues vamos entonces a comenzarlo para que lo cheques. Y como te había dicho, también debes tomar en cuenta que hay mucho que tienes que saberte de memoria, o sea, hay mucho... Eh, Más bien, perdón, hay cositas que tú tienes que, cuando termines tu examen, si te dices 60, 50, 20, lo que hayas sacado, no tu examen, tu preexamen, vete a analizar la respuesta, ya te dije, y analiza por qué estuviste mal y también por qué estuviste bien, porque muchas de las que vas a tener bien en este test o en estos preexámenes son por pura chiripa. Entonces también está padre que vayas y revises, mira, sí le atiné y analices el por qué y ese tipo de cosas, ¿sale? Eh, y listo, para que lo tengas como bien claro el día de tu evaluación. ¿Va que va? Entonces vamos a revisar esa prueba. Se contesta todo, ya dijimos, en el examen. Se contesta, se intenta deducir todo, pero no dejas ninguna sin contestar. Incluso aunque no sepas nada de una pregunta, tú contéstale. Si al final se acaba el tiempo, contéstale al Team Marín, ya ni modo. Pero si el tiempo alcanza, intenta analizarla, ¿sale? Aquí este examen no te baja puntos por contestar mal, así que no hay bronca, ¿va? Vamos entonces a revisar esta, chicos. Entonces vamos a empezar el test de habilidad lectora para ver qué tal lo sentimos. Bien, vamos a ver. Nos dice esta cosa. De acuerdo con el segundo párrafo, ¿cuántas especies de aves calculan los biólogos se habrán extinguido al final del siglo? Y entonces ya va al segundo párrafo y dice, un grupo de biólogos ambientalistas calculan que para el final del siglo se habrán extinguido entre 500 y 1.300 especies de aves y 150 más estarán en peligro de extinción. Entonces estará entre 500 y 1.300. Esa es la información explícita. Una lectura puede tener información que es explícita, es decir, información que ya nos dice el texto y que no tienes mayor bronca con eso, ¿ok? Bien. Los buitres de Pakistán mencionados en el último párrafo se alimentan de cadáveres de animales, néctar de flores, la belleza de otras aves y aves carroñeras. Entonces, dice tu segundo párrafo. En el último párrafo, las aves carroñeras, carentes de la belleza de otras especies, cumplen sin embargo una función muy importante. Disponen de los cadáveres de muchos animales que yacen sobre la superficie de la Tierra. Por ejemplo, los buitres originarios de Pakistán casi han desaparecido en los últimos años. Al extinguirse las aves carroñeras, se multiplicarán otros depredadores transmisores de enfermedades como los perros y perros, como los perros salvajes y ratas. Bueno, al final lo que dice es eso, que pues comen cadáveres, ¿verdad? Y listo. No comen néctar de flores, no manches. No comen la belleza de las aves, pues no. De hecho, estas dos están del lado. Estas dos tengo que leer para ver cuál de las dos me dice, ¿sale? Bien. La 3. De acuerdo con el último párrafo del texto, ¿por qué se multiplicarían los perros salvajes y las ratas al extinguirse las aves? Bien, tú debes deducirlo. Ahora, siempre lee las respuestas. Quedarán muchos cadáveres de animales disponibles para que se alimenten los perros salvajes y las ratas, por lo cual habría más. Los perros salvajes y ratas son depredadores que transmiten enfermedades. Las aves carroñeras cazan a los perros salvajes y a las ratas porque son depredadores.
y habría muchas aves carroñeras que dispondrían. Habría muchas aves carroñeras, no, porque dice que qué pasa si se extinguen las aves carroñeras. Entonces lo dice aquí. Los buitres han desaparecido en los últimos 10 años. Al extinguirse las aves carroñeras, se multiplican los depredadores transmisores de enfermedades como perros salvajes y ratas. Entonces, si se extinguen, ¿qué pasa? Como dice acá, pues habría, si se comen los cadáveres de muchos animales, ¿qué pasaría? Pues que habría, ya te dice que se multiplicarían los perros, pero no te explica por qué tú debes deducirlo. Esa es información que no está, pero que tú puedes deducir. En este caso, sí va a pasar qué cosa, que van a quedar muchos cadáveres. Y también te dice que al quedar muchos cadáveres, pues entonces hay otros depredadores, como perros y ratas. Estos perros y ratas se comerían esos cadáveres y al tener como una mayor posibilidad de alimentación, pues entonces habría muchos de ellos, ¿sale? Entonces, esta sería la que debes deducir. Este es un ejemplo de las preguntas donde no viene la respuesta directa del texto, sino que tú debes deducirla. ¿Va que va? Entonces quedarían muchos cadáveres y animales para que se alimenten los perros salvajes y ratas y más triste y jajaja. Bueno, ya. De acuerdo con el primer párrafo, ¿cuál sería el mal menor que traería consigo la extinción de las aves? Aquí lo dice. Si las aves desaparecen, nuestro planeta se vería privado del espectáculo de su armónico vuelo. O sea, eso a nadie le importa, su armónico vuelo, pero sería el mal menor. Sin embargo, este sería el mal menor, dice aquí. Entonces, el mal menor es que te prives de su armónico vuelo. ¿Sale? Entonces, esa sería la onda. De acuerdo con la información del quinto párrafo, el ecosistema entero de muchas islas del Pacífico se afectaría con la desaparición del albatros. ¿Por qué? Y entonces ya vas al quinto 1, 2, 3, 4, 5. Una especie en grave peligro de extinción, lean bien, también nos pasen de lanza. Es el albatro, es la del albatros. Enorme ave que se alimenta de peces, la vegetación de muchas islas del Pacífico se fertiliza con el guano, o sea, la caquilla del albatros. Por ello, el ecosistema entero de la isla se vería afectado con la desaparición del albatros. Entonces, son muchas las islas que hay en el Pacífico y los albatros no alcanzan a fertilizar. Dice, pues, ¿eso qué? O sea, al final no hablas, ni habla de eso, para que acabe pronto. Dice que si se extingue, o sea, es el albatros se encarga de polinizar, digamos, perdón, este guano que está ahí. Me explico, el albatros lleva esas cosas, ¿ves? La vegetación de la isla se fertiliza con el guano de albatros y es posible que aquella desaparezca al extinguirse, claro. Entonces, si el guano desaparece, no hay fertilizante, entonces desaparece la vegetación de los mares o se ve disminuida y los animalitos del mar mueren y así, ¿vale? Esta es la que queda chévere. Los albatros se alimentan de vegetación y como son aves muy grandes, le están extinguiendo. No, la bronca sería que ellas desaparecieran, entonces esta dice bobadas. El albatros se alimenta de peces y al ser ave enorme necesita comer mucho, por lo cual los peces están extinguiendo. Eso entonces no sería un mal, ¿ves? Estas dos ni siquiera son males de que desaparezcan, son bienes. Dice, oye, ¿cuál es la bronca de que desaparezcan? Entonces chequen eso también. En el párrafo 4, dice la pregunta 6, en el párrafo 4, la frase su desaparición acarrearía también la de aquellas plantas cuyas semillas dispersan, polinizan o fertilizan, se refiere a. Entonces vas al párrafo 4. Bueno, dice su desaparición. ¿De quién hablamos? ¿De quién desaparece? Pues no importa, ¿ves? 1, 2, 3, 4. Las especies más afectadas son las que se alimentan de peces, hierbas, frutas y néctar de flores. Su desaparición. ¿De quién estoy hablando? De las especies. ¿Cuáles especies? Pues más bien, su desaparición. ¿Quién está desapareciendo? Las aves. Entonces, pues hablas de las aves que se alimentan de esas cosas, ¿ves? Entonces el sujeto está implícito, ¿verdad? No es un sujeto que te lo mencionen, entonces, jajaja. Esa es la respuesta. Esto es, fíjate, de aquí, de 6, una acaba de aparecer la primera donde debo saber sobre el tema o sobre el tipo de texto. Del texto leído, el texto leído se clasifica como, entonces te habla de los eslabones aztecas. Dice que si es argumentativo, literario, funcional o informativo. Argumentativo es cuando te da ejemplos
te da razones o te da porqués de las cosas. Eso es argumentativo. Un texto literario es, bueno, ese ni siquiera es bueno, literario es un cuento, una novela, una leyenda, y literario dijimos que es imaginativo, que busca entretenerte. El funcional no existe, no me importa. De hecho, todos los textos son funcionales. La palabra funcional no es como un tipo de texto, ¿saben? Informativo es cuando te da información. Haz de cuenta que, oye, ¿y cómo sé la diferencia, la línea que diferencia entre el argumentativo y el informativo? Es que el informativo te da el dato. Así me importa un bledo si te importa o no, te da el dato y ya. Y el argumentativo sí es como más su esfuerzo que hace por convencerte. Te da varios ejemplos, varios datos, varios porqués. ¿Vale? Entonces el argumentativo sí es quisquilloso en quererte convencer. El informativo no, te da el dato y si no te importa, a ellos les vale. ¿Va? Entonces esa es la diferencia. Bien, veamos entonces ahora sí, ya que sabes qué es cada uno de ellos. Julián se hacía llamar el Azteca y después de sus clases se iba al costado del Templo Mayor en la Ciudad de México, donde al oscurecer se reunían varias personas que acompañadas del incesante tamborileo del huehuetl y del ulular del caracol, aprendían danzas aztecas, practicaban el náhuatl y se introducían en las tradiciones tenochcas. Una noche Julián se había quedado dormido viendo la televisión un documental acerca de las lenguas indígenas mexicanas. En él se menciona que en México viven poco más de 11 millones de indígenas originarios pertenecientes a 68 pueblos diferentes. El pueblo náhuatl lo forman 2.5 millones de personas, el maya 1.5 millones, mientras que el teco tiene solamente 149 personas, el oluteco 144 y el yapaneco 57. También se menciona que todas esas lenguas están en proceso de desaparición y que si no se toman las medidas adecuadas hacia el año 2100, todas se habrán perdido, por lo que se recomendaba aprender alguna de ellas. En menos de 3 años, Julián aprendió a hablar una de las variantes del náhuatl y junto con algunos amigos puso una escuela de enseñanza, la llamaron Tepoztotol, que en náhuatl significa avión, que proviene de los vocablos tepoz, metal, y totol, pájaro, pájaro de metal. Impresionante. Bueno, entonces si ves, él no quiere convencerte que aprendan náhuatl. Bueno, ojo con esto importante. Ortiz Antonio es el autor, Clases de Lengua, como ves, de la revista de divulgación de ciencias de la UNAM. Bueno, es importante porque a ver, algunas preguntas te dicen, oye, ¿esto qué fue? Entonces ya casi aquí te está diciendo qué es, para que lo tengas chido. Entonces, no es argumentativo porque no intenta convencerte de que tiene razón. Te está informando, te da aquí un informe grande de qué onda, ¿sale? Entonces sería un texto informativo. No es literario porque no es un cuento, es un texto de divulgación. En todo caso es un tipo de texto expositivo porque son textos de divulgación, ¿sale? Entonces recuerda que el literario te entretiene y busca cosas mágicas como un cuento, una fantasía, un poema, un verso, es literario. Y el expositivo, que se clasifica en informativos, en científicos, en de divulgación, los expositivos son objetivos, te dan conocimiento y no le importa entretenerte, busca darte la información con las mejores herramientas. Diccionario, enciclopedia, libros son textos expositivos, cuentos, textos de divulgación son expositivos, ¿sale? Pero como aquí no está expositivo, el informativo es un tipo de expositivo. Entonces los expositivos pueden ser en forma argumentativa y en forma informativa. Pero como te digo, aquí no quiso convencerme, me dio solo información, ¿sale? ¿En cuánto tiempo aprendió Julián a hablar otro idioma? Pues lo dice aquí, 3 años. ¿Qué luego aprendió Julián? Pues aquí lo dice, aprendió a hablar náhuatl. Las lenguas indígenas están en proceso de extinción por falta de, dice que hace falta que algunas, por lo que se recomienda, aprendan alguna de ellas. O sea que faltan estudiantes de la lengua. 11. Julián se reunía con varias personas por interés a él le interesaba practicar el náhuatl. Ojo con esto, yo les platicaba en una de las clases que tuvimos en línea, platicábamos que buscaban cultivar las tradiciones, ¿ok? Entonces, ojo con ese detalle. Es decir, porque aquí nos comenta, oye, las danzas, practicaban náhuatl y las tradiciones tenochcas, pero al final Julián, lo que le interesó después de este documental fue aprender la lengua, te le interesó que además se dedicó a eso.
Entonces, Julián se reunía en realidad, o lo que más le interesó fue practicar el náhuatl. Y tarará. El texto leído se clasifica como literario, funcional, expositivo y persuasivo. Funcional otra vez no existe. Literario dijimos que es aquel que, aquel que te da como un cuentito, una novela, que te da información que te entretiene, ¿ok? Que es subjetiva, dijimos. Expositivo es lo contrario, es un texto que busca darte información como enciclopedia, libros, diccionario, noticias, etcétera. Te dan la información, por eso es expositivo. Persuasivo sería un texto que busca convencerte. Cuando alguien es persuasivo, busca convencerte. Funcional, no importa, no existe, ¿va? Como una de las formas de la clasificación, entonces no lo tomes en cuenta. Bien, habla de los acentos. Vamos a leer para ver qué busca el texto. Dice, no falta quien opina que los acentos son algo superfluo, que da lo mismo ponerlos que ignorarlos y que no vale la pena el esfuerzo por dominar. Si crees esto, querido lector, déjame contarte lo que me dijo un amigo recién salido de la preparatoria cuando lo encontré triste y desanimado y le pregunté, ¿qué te pasaba? Hace 6 meses busco trabajo y ya sabes qué difícil es encontrar chamba actualmente. Antier pensé que por fin lo había logrado, la entrevista fue muy positiva y el licenciado que me entrevistó me dijo que le había causado una buena impresión y que me avisaría en 24 horas. Me pidieron que regresara, pasé con otra persona que me devolvió mis papeles y me dijo, lo siento, pero no podemos contratarlo. Pero el licenciado me dijo que lo había hecho muy bien, contesté. Y él me respondió secamente, es que el licenciado no leyó tu solicitud, pero yo sí la leí y créeme, no vamos a emplear a una persona que no sabe ni siquiera escribir su nombre correctamente. Eso sí me dejó asombrado. Perdone, pero está usted mal. Mi nombre es Julián Martínez, lo escribí con mayúsculas y con Z, sin duda. Y también omitió 2 acentos que lleva. Tum, tum, tum. Impresionante. Lo siento, pero la decisión es definitiva. Mi consejo es que estudie las reglas de acentuación antes de llenar una solicitud de trabajo. Y ahí acabó todo, la regué por güey. Impresionante. Y me lo merezco. ¿Qué hago ahora para estudiar los acentos? Ni modo que me inscriba a la primaria. Los acentos son importantes y no podemos, y no ponerlos es signo inequívoco. De poca cultura y de que quien escribe no le concede importancia a las palabras, porque el acento prosódico en español tiene muchos casos valor distintivo y cambia el significado de las palabras según la sílaba donde recae. Hábito, hábito, hábito es diferente no más por el acento, es hábito de costumbre, hábito de vestimenta y hábito de donde estuvo, de donde vivió, ¿viste? Así no es lo mismo decir Juana es una mendiga que Juana es una mendiga. No es lo mismo, de lanza. Y tampoco lo mismo decir se trata de una pérdida, se trata de una pérdida. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué busca el texto? Mira, al final te dice ahí, los acentos, lujo, necesidad. Ahora, es una revista digital de arte y cultura. Mira, primero, si hablamos del tipo de texto, es un texto expositivo. ¿Por qué? Pues porque te busca dar información. Pero, ojo, pero también te está inventando una historia que quizá no pasó. Entonces, oye, pero entonces es literario, entonces no te pelees. En realidad, ¿qué es lo que busca el texto? Te quiere ir convenciendo de que los acentos son importantes. Es más, se va al extremo, ¿no? De que no te den el trabajo por un acento. Entonces, realmente es persuasivo. ¿Por qué? Porque te busca ir convenciendo. Ojo con eso, ¿saben? Bueno. Es la función del lenguaje que predomina en la lectura. Es la misma de los acentos. Entonces, la función del lenguaje, dice, oye, el lenguaje puede ser referencial, emotivo, apelativo o fático. Decíamos que referencial es cuando te doy detalles, cuando te digo dónde está ubicado, cuando te doy características como del lugar, ¿no? O características físicas de las cosas. Eso le puedo llamar referencial. Emotivo es cuando muestra emociones o sentimientos o así. Apelativa es cuando busca convencerte de que son importantes. Y fática, decíamos, se usa en varias partes del lenguaje. Cuando usas palabras, se usa mucho en los diálogos. Cuando quiere asegurarse, decíamos, a alguien de que estás poniendo atención.
Por ejemplo, cuando tu mamá te está hablando y tú estás viendo la tele o el celular y entonces encabrita y te dice, Fátima, ¿sí me escuchaste? Y tú así de, incluso no contestas. Y entonces, pues ya te va a dar un zape y bueno, morirás. La vida es triste. Entonces, bueno, fática es eso. Eso que dijo tu mamá, que dijo, oye, ¿estás escuchando, niña? ¿O estás escuchando, niño? Eso es fático. Cuando confirmo que el canal de comunicación está abierto, ¿ok? Aquí no es fático, no es referencial porque no me dice ubicación, lugar o detalles. Emotiva tiene tintes de emotividad, pero en realidad tiende, o sea, tiende a ser como objetiva, ¿ves? Entonces, apelativa intenta llevarte a que tú digas, oye, sí es cierto, pobre compilla sin chamba. Entonces, por eso podemos decir que la función que lleva es apelativa. ¿Va que va? Bueno, ojo con eso, ¿sale? Emotiva no, porque en realidad no dijo, no, o sea, básicamente ni siquiera se decepcionó este morro, dijo, eso me pasa por güey, ¿ves? O sea, así que digas que agüitado está, pues no, más bien se está dando de zapes, pero está intentando y diciéndote, hey, morro, póngase a estudiar los acentos, mijo. Cámara. Bien, pregunta 14. ¿Qué se genera si se quitan los acentos ortográficos al texto? Asombro, dices, pues no, porque hay palabras que me ayudan cuando los pongo, me ayudan al asombro, que son las exclamativas, ¿no? Los símbolos de exclamación. Sorpresa también, la sorpresa, los signos me ayudan, no los acentos, digamos. Los acentos también, ¿no? Por lo que decíamos, por ejemplo, no es lo mismo hábito que habitó, o no es lo mismo de perdida que perdida. Entonces, coherencia o incoherencia. Entonces, lo que tienes aquí es coherencia. O sea, si los quitas, das incoherencia. ¿Qué es incoherencia? Incoherencia es cuando tu texto pierde sentido lógico. Un texto tiende a ser incoherente cuando le quites acentos, cuando le quitas puntuaciones, cuando le quitas el género o el número. Cuando no concuerdan eso, si dices las casas, dice ¿eso qué? O sea, las casas, ¿no me explico? O sea, plural con plural y así. Bueno, que ahí casa habrá que ver, puede ser si es escrita con Z, pues casa de casar se diría las casas, ¿no? Que casa alguien. Entonces, fíjate, incluso ahí hablamos de otra vez de coherencia, ¿va? Entonces, si lo quitas de incoherencia, si los pones, da coherencia. Como dice que los quito, ¿qué genera? Si lo quito, pues generas incoherencia, ¿va? Bueno, vamos a ver entonces. Siguiente. Pregunta 15 dice, la importancia de colocar los signos de acentuación se debe a la función, es función metalingüística. Metalingüística es toda aquella cosa que habla de la estructura de las palabras, eso es metalingüística, ¿sale? Es como el fundamento de una palabra y tiene que ver con la estructura. Metalingüística es, por ejemplo, cuando te dicen, ¿de dónde viene tal palabra, ¿no? Que dice, viene del vocablo y ya va checando de qué vocablo viene, ¿no? Pasa mucho en, por ejemplo, biología. Viene del vocablo bios y logos, que significa estudio de la vida. Eso es como la parte de metalingüística, ¿ves? O sea, el significado de cada palabra va a cambiar con los acentos. Entonces, afectas o la función de los acentos es metalingüística, ¿sale? No es fática, no es emotiva, no es referencial. Porque incluso fático, emotivo y referencial, pues al final los acentos me pueden ayudar para que sea cualquiera de estas. Digamos, no es que estas estén como súper mal. Si el acento muchas veces puede ayudar a que algo suene emotivo o no emotivo, ¿ves? A que algo suene referencial. O sea, pero como todas pueden entrar en realidad siendo más generales, hablas de metalingüística, o sea, de que viene del significado original de la palabra, ¿va? Entonces, por eso significa metalingüística. Es la rama, digamos, de la gramática que estudia la estructura de la palabra. Bien, ¿qué postura muestra la autora del texto ante el conocimiento y aplicación de los acentos? Entonces, la autora está indiferente, está en desacuerdo. Indiferente y en desacuerdo es lo mismo, entonces pues está como que no puede ser, ¿ves? Está de acuerdo, está neutral. Entonces la autora, que es María Caso, ¿ya? Que aquí dice al final, entonces, ¿qué te está diciendo? Que es importante, entonces está de acuerdo con que es importante los acentos, ¿ves? Entonces ahí lo dice. Porque acuérdate que estos son diálogos.
ella, la autora, digamos que se encontró a su camarada. Y entonces estos son los diálogos, los que traen sus guioncitos, aquí son diálogos. Y ya cuando no veas guioncitos es el narrador o el autor el que te está hablando. Y él dice, los acentos son importantes y ya sí, lo mismo decir, me explico. Entonces ya en los últimos dos párrafos es la autora y está de acuerdo en lo que dice su camaradía de la prepa, ¿ves? Entonces muestra un comportamiento de acuerdo con este show. Ojo, aquí te digo, indiferente y en desacuerdo de la misma payasada, así que lo eliminas, jajaja. Ja, ja. Y neutral, dices, no, pues no se queda como neutral, está como ahí de metichón, ¿ves? Bien. La música en el cine. Selecciona una de las siguientes respuestas posibles. La música en el cine es principal, suplemento, secundario, complementario. Y vamos a leerlo entonces. Dice, las melodías en cuestión cinematográfica ayudan a acentuar la tensión y emotividad de las secuencias visuales. La música en el cine diferencia de la música como arte independiente y autónomo. Se diferencia. Cumple para muchos una labor subordinada sobre los demás elementos narrativos que forman una obra cinematográfica, por lo que su función es vista en algunas ocasiones como un dispositivo meramente utilitario, eh, en tanto que acentúa la atención y emotividad de las secuencias visuales. De hecho, todavía queda cierto resquicio de aquel prejuicio arraigado entre algunas personas que gustan del cine y quienes insisten en que la música en el cine no se tiene que escuchar, como si la sonorización cinematográfica se tratara de un elemento frívolo del que, sin embargo, difícilmente se puede prescindir. Unos pocos tecnicismos. Una película se compone de tres universos sonoros principales: el soundtrack, el score y la banda sonora. El soundtrack, o el primero, corresponde a todas las canciones que habitan dentro de una película. Puede tratarse de música original realizada exclusivamente para determinada obra o música licenciada, por lo cual los productores pagan derechos de uso. El score es, en cambio, aquella sucesión de sonidos que acompañan cierta escena de forma discontinua y que predisponen al espectador en una suerte de inmersión suspensiva, de celebración o de extrañamiento. Por último, la banda sonora es prácticamente la suma de las dos anteriores, además de los efectos de sonido y diálogo, en los que el impacto de la modulación de la voz funcionan como potenciadores sensoriales. Bueno, esos son los tres tipos de musicalización. Un mundo, muchos mundos. El cine, como obviamente se lo describe Raúl Ruiz, es un mundo de imágenes en el que coexisten simultáneamente varios otros mundos. Existen los mundos de Steven Spielberg, de Francis Ford Coppola y de Tornatore. Pero también existen esos mundos tal vez más ajenos, pero quizá más íntimos y más presentes en nuestra memoria, creados por Vangelis, Nino Rota y Ennio Morricone. La simple existencia de los scores en una secuencia cinematográfica la recubre de carácter dramático. Los sonidos llegan a la sensibilidad del espectador incluso antes que la narrativa escénica. Por eso muchos directores, de la mano de los scoristas, hacen uso de efectos de sonido intermitentes y líneas armónicas sorpresivas dentro de la película de terror y suspenso. Los scores también funcionan como indicadores de tiempo y emplean figuras melódicas que remiten a una década determinada, por lo que su uso es recurrente en las películas de época. De igual manera, en el caso que exista una elipsis que implique un significativo cambio en el tiempo, los scores facilitan el entendimiento del salto, ya que la música funciona como clarificadora de la narrativa que leemos en escena. Por lo tanto, la música direcciona la lectura del relato, la dota de una línea discursiva que inhibe el surgimiento de lecturas alternas que distraigan al espectador del significado principal, pues le proporciona directrices sólidas. No es fortuito el hecho de que solamente algunas escenas se acompañen de música de fondo, ya que dentro de los elementos que juegan en la construcción del relato se priorizan unos sobre otros, lo cual hace que el potencial narrativo esté impregnado de matices y acentos. Bueno, entonces, según el autor, obviamente te dice que algunos no lo creen importante, pero el autor está diciendo que para él esta parte de la música es una característica principal, ¿sale? No es suplemento. Sí habla que algunos autores, pero él termina diciéndote que para él es bien chida y bien importante y jajaja, ¿va? Ojo con eso, no te va a dar hueva leer todo. Es que es mucho, entonces pues, no manches. Un punto de mate cuenta lo mismo con un español, señores, hay que sacar todos los puntos, ¿ok? Así que no seas barra, el tiempo da, léele todo. Porque además, como ves, una misma lectura te da para varias preguntas.
¿Qué hice? Fui a leer la pregunta primero, para ver si no estaba ahí medio mezclado el choro aquí. Pero no, pues me pregunta de todo, entonces por eso me puse a leer la completa. Cuando me indican ellos mismos, oye, vete a leer un parrafín, pues ya me fui al parrafín, pero más triste, ¿va? Bueno, principal. ¿Cuál es la postura del autor sobre la música en una película? Está entusiasmado, es una posición de rechazo a la música, dice que es suplementario, dice que es principal o tiene entusiasmo. La postura del autor sostiene que ¿qué es lo que nos... Bueno, está un poco de acuerdo en que es un texto principal, que es un texto importante, ¿ves? Digamos ahí, fíjate, ahí tendrías que estar peleándote entre entusiasmo o principal. Sin embargo, pues entusiasmo no es como una postura, ¿no? No está entusiasmado por decir, póngala, no está así emocionado, ¿ves? O sea, él te está dando como razones, entonces lo que te está él queriendo decir es, oye, es bien importante, entonces otra vez va principal, ¿ok? No está entusiasmado de pura emoción, está platicándote como razones, te está justificando por qué es muy importante, te está dando ejemplos, te está diciendo a algunos autores y por qué para ellos es muy importante la sonorización de las películas, ¿ves? Pero él si bien se muestra como emocional, digamos, como echando para arriba la música, no necesariamente muestra como una emoción a lo tonto, ¿ves? Entonces, por eso, digamos que sería principal, ¿va? Ojo con eso. Aunque esa sí está como que, ¿cuál pongo? Cuando estás así, pues te vale un Tilmarín y adiós, ¿eh? O sea, tampoco te traumes por una ni te pongas a leer otra vez, porque ojo con la pregunta, dice, ¿cuál es la postura del autor? De tal modo que ya con la primera leída se te quedó. Ya si te dice, oye, en el párrafo tal, pues ya vas y buscas. O si te da, oye, ¿qué dice en específico? Entonces sí vas y buscas. Pero si no, ya con la primera leída ya notamos cuál era la posición del autor, que la encontramos al final, ¿verdad? Un poquito. No es fortuito el hecho de que solamente algunas escenas se acompañen de música. Él está diciendo que está chido, pero aquí estas dos quedan bien. Si dices, tengo duda, va a pasar en tu examen. Tilmarín, adiós, ¿va? Bien, selecciona una de las siguientes, bueno, pero es principal, ¿va? Selecciona una de las siguientes respuestas posibles. En el párrafo 7 aparece la palabra fortuito. ¿Cuál es el sinónimo? Ahora, ojo, puede ser fortuito nomás de que digas, oye, ¿dónde la he escuchado? ¿Dónde he escuchado la palabra fortuito? Entonces dices, no me acuerdo. Eso, si te acuerdas, debes que uno dice, no fue fortuito nuestro encuentro. O sea, como que no fue planeado, como que no fue, o sea, como que fue chiripada. Pero entonces, oye, no manches, si aquí tienes un texto donde la usa, pues entonces vete a verla, no te pases de rosquín, ¿ves? Entonces, texto, párrafo 7, dice, no es fortuito el hecho de que solamente algunas escenas se acompañen de música de fondo. Entonces, dice, no es fortuito, es como no es casualidad. Es fortuito es eso, como sinónimo de casualidad. Dice, entonces no es inesperado, ¿ves? Inesperado, casual y fortuito son sinónimos, ¿ves? Voluntario no es casualidad, adrede no es casualidad, adrede es que fue planeado y pensado. O sea, esto, otra importante que puedes usar el día de tu examen, morrillos. Adrede, voluntario y pensado son la misma payasada. ¿Estás de acuerdo? O sea, si algo fue adrede o fue voluntario o fue pensado, estamos hablando de lo mismo, de que son palabras muy similares. Entonces, la que quede diferente, pues esa es. Eso también úsalo en tu examen. Es que no entiendo la palabra. Ve y ve las respuestas, por favor, y revisa. Adrede, es lo mismo que voluntario. Pues sí, es lo mismo, o sea, que lo hiciste adrede o por tu voluntad. Y pensado, pues igual que lo tenías planeado. Estas tres son la misma payasada, entonces te quedas con inesperado, ¿viste? Ese también es un truco que puedes usar, chamacones. Ve descartando las que se parezcan. Con base en el texto, ¿cómo se define el término score? Entonces dice acá que score, pregunta, ¿qué score son? Lo dice aquí en la segunda línea, ¿no? El primero, el score en cambio
es aquella sucesión de sonidos que acompañan cierta escena de forma discontinua y que predisponen al espectador en una suerte de inmersión suspensiva, de celebración o de extrañamiento. Entonces te está diciendo que son los elementos que sumergen al espectador en un asunto de interés y emoción, ¿ok? Entonces ahora acompañan escenas de forma discontinua y que predispone al espectador en un suspenso de extrañamiento, entonces interés y emoción, ¿sale? Se acompaña en el diálogo, terror y suspenso, eso no es, ¿ves? Aunque sí cumplen como esa clase de funciones, ¿va? Bueno, entonces, pero si te habla que va llevándote, que el score lo usan cuando pum, cuando te hacen brincar, hay muchas que ni dan miedo, por ejemplo, y que lo que te hace brincar es la maldita música, ¿no? Bueno, te va llevando el score a eso, a un elemento de interés, que además acá abajo te vuelve a hablar de eso. El score funcionan como indicadores de tiempo, emplean figuras metódicas, las películas, el brinco, facilita entendimiento, los saltos de la música en el tiempo, recubren de carácter dramático, llegan a sensibilizar. Eso, o sea, si hoy no entiendo, pues ahí tienes más párrafos donde te habla de qué es el score, ¿sabes? Bien, elementos de interés y emoción. ¿Quién es el autor de la obra? Pues aquí está, ¿no? Cueva Sámano. Pues ya está. C. Sámano Cueva, ¿viste? Habla de estos, pero estos son como cine directores, ¿no? Importantes. Entonces, el autor siempre, pues, de la obra es esto, ¿no? El último que viene en tu texto. ¿Va que va? Ahí estamos. ¿Qué tipo de texto es? Literario, persuasivo, informativo, expositivo. Bien. Ahí sí ya es otro, ¿eh? Entonces, primero, fíjate bien. Hay textos literarios y expositivos. El literario es el que es un cuento, una novela, el que te va entreteniendo. Expositivo, el que te da información. Persuasivo, el que te quiere convencer de lo que ellos dicen. Y el informativo es un tipo de expositivo, pero se caracterizará por tener como puro dato, digamos, pero sí de una noticia como importante, ¿sale? Bueno, entonces, me encanta Dios, es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega a veces, le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco segatón y bastante torpe con las manos. Oh, nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda, Cristo, Mahoma y la tía Chofi, la tía Chofi, impresionante mujer, para que nos diga que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho, nos conoce, sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la lagartija pequeña, que el hombre se traga al hombre. Eso está delicado. Y por eso inventó la muerte para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang, pero ¿qué importa? Pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Eso es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios, ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. O sea que están mutando las bacterias y los antibióticos no están haciendo efecto maldito. Digo, viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, mueve la otra y hace un bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor, por eso es el preferido de mis padres. Él es el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta y a mí me encanta Dios, que
Que Dios bendiga a Dios. Ese es de Sabines, me encanta Dios. Poemas del alma, ¿ok? Entonces, estás hablando, ahora son poemas, ojo, lo quiso leer porque las siguientes preguntas hablan de eso. Pero en realidad, si te dice, oye, ¿qué tipo de texto soy? Vete a ver qué dice aquí abajo, poemas. El poema dijimos que es el ejemplo más grande, los poemas y los versos, de un texto literario. Y aquí, pues ya es un poema, claro. Es un texto literario porque si ves, usa de todo, mezcla las palabras, habla bien, habla mal, habla falso o habla verdad, no importa. Busca entretenerte y busca embellecer el texto. Es un texto literario. Es subjetivo porque él puede pensar eso y tú no. No importa, ¿ves? Es subjetivo. Por eso es un texto literario. Y además porque es un poema. Entonces, queda literario, no me está informando nada, no estés poniendo nada porque puede no ser verdad, porque es un asunto de fe, ¿ves? La fe no es verdadera. O sea, la fe es un asunto de creencia, ¿ves? De creer nada más. No tiene que ser comprobada, por eso se llama fe, ¿vale? Bien, entonces es literario totalmente porque es un poema. Conforme la lectura, el poeta basa sus creencias en la galaxia, la humanidad, la deidad o la ciencia. Pues deidad se refiere a Dios, ¿no? Que Dios es una deidad, de ahí viene la palabra. Todo habla de Chuchín, bueno, de su papá. Bien, la visión del poeta sobre Dios es que juega con soldaditos de plomo la importancia de la vida omnipresente a las galaxias o interesado en la ciencia. ¿Cuál es la visión de Dios? Dice, obviamente se habla de que juega con sus soldaditos de plomo, pero también de carne y hueso. Que es omnipresente en la... O sea, se habla de todo eso. Interesado en la ciencia no mucho, dice, pero se habla de, pues al final habla de la vida, ¿ves? De qué hace y deshace con la vida. Es al final todo el texto se basa de esto, cachitos de esto y cachitos de esto, por eso queda importancia de la vida. Conforme a la lectura, Buda, Cristo y Mahoma fueron enviados a la tierra para representarle, tenerle temor, cambiar al hombre o evangelizar. Entonces dice aquí, para que nos digan que nos portemos bien. Entonces vienen pues a eso, a mostrarte comportarte bien, o sea, para cambiar al hombre, ¿ok? Tener temor, no, de hecho todos ellos, pues no fueron como de temor, me explicó. O sea, al final es gente como emblemática, que marcaron la humanidad, ¿no? Entonces por eso dice, ok, tener temor, pues no evangelizar, o sea, por ejemplo, si evangelizaron algunos, la tía Chofinoves, por ejemplo, entonces no entraría en ese de evangelizar. Representarle, pues no, fueron mandados, dice, para eso. Otra vez la tía Chofi no queda en representarle, ¿ves? Ella nada más es buena onda y hace pastelillos increíbles. Bueno, ya. Entonces, cambiar al hombre, ¿va? Es la que queda mejor. Entonces, analiza tus respuestas. Según el texto leído, el hombre le teme seguimos con la de Dios, a las enfermedades, a la muerte, a la humanidad o a la divinidad. Habla de que vino y que para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre, ¿ves? Está hablando que le tememos a la muerte, pedazos de aliento, que te manda cosas terribles y así. Entonces habla que el hombre le teme a la muerte, ¿ok? Ojo con eso. El modelo que predomina en el texto, el combate de los reyes. Exposición es cuando te hable de puros datos, eso es exposición, como un texto de divulgación, como un texto, como un libro, digamos, ¿sale? Descripción es cuando te dé detalles de las cosas, el rojo o de las emociones, ¿sale? Que diga, y se sintió muy triste, y tal, eso es descripción. Narración es cuando te lo va platicando un narrador, una persona, ¿ves? Y diálogo es cuando hay mucha conversación, ¿sale? Dice, ¿cuál predomina? ¿Cuál es más? Y dice entonces, dame un segundo, déjale. Bien, entonces, decíamos que eso, ¿no? Los expositivos, descriptivos, narración y diálogo son esos detalles. Ahora, si hablé no fue por resentimiento ni porque quise armar un escándalo, además no inventé nada ni mentí como siempre, ni mentí. Como siempre dije la verdad, y si la verdad vamos, todos fueron injustos conmigo.
Desde que desde que comenzamos a trabajar juntos me mintieron, empezando por don Luis, a quien lo único que le importa es el negocio. Espérate, espérate, el año que viene sí te doy el papel de rey mago. ¿Y qué pasó? Algún pariente suyo o su esposo ocupaba el puesto que me correspondía. Este año fue el colmo, no solo olvidó sus problemas, sino que le dio el papel a una mujer y yo, pues fregado, haciéndola de reno. La injusticia y la mentira siempre acarrearon desastres. Desastres. Por ejemplo, ahora no hay santos reyes en el pueblo. Los chamacos que deseen guardar un recuerdo bonito de estos días, tienen que pedirle a sus padres que los lleven hasta la Ciudad de México, al centro, a la Alameda, para tomarse una foto, pero el problema no es solo ese. Aquí sin Reyes Magos se acabó la animación, el jardín se ve triste, el atrio de la iglesia está vacío. Los otros años la feria duraba hasta el 6 de enero, ahora no será así, pero no por culpa mía. Yo nada más dije, tienes la cara manchada, pero no imaginé que se iba a armar un escándalo. Es bueno aclararlo por si alguien cree que hablé de puro resentimiento. Ah, este está de huevito, ¿verdad? De repente el paisaje nevado voló en pedazos, por allá fueron a dar los copos de algodón, las estrellas de brillantina, las ramitas de pino, las flores de Nochebuena, el trineo perdió la rueda, estuvo fea la cosa. Gracias a que se me ocurrió quitarme rápido cuando empezó la bronca, no me dieron un golpe ni me rompieron el disfraz. Por eso soy el único de los cuatro que no acabó debiéndole un dineral a don Luis. Los otros, aparte de que se quedaron sin chamba, tendrán que pagarle los trajes, las pelucas y el decorado. Si el 2 de enero volaron los pedazos de paisaje invernal, los chamacos que siempre están metiéndose en todos los relajos, en cuanto se pusieron del susto, en cuanto se repusieron del susto que les causó el griterío, cargaron con todo. Yo vi a uno que andaba por el rastro jugando con el trineo. Si don Luis me hubiera preguntado por él, yo le habría dicho dónde encontrarlo y quién lo tiene, pero no me dirigió la palabra. Me recibió el disfraz, me pagó hasta el último centavo y punto. Estuvo tan ciego que no me atreví a preguntarle si estaba disgustado conmigo. Otra de sus injusticias. Si hubo problemas, no fue por mi culpa. Yo solo dije lo que vi. Melchor tenía manchada la cara, pero no me quejo. Aunque no tengo chamba, me quedan unos centavitos. Si nos da. Bueno, la lectura nos amplía, maestro. Bueno. Dice, pero no me quejo, aunque no tengo chamba, me quedé unos centavitos para irla pasando mientras la encuentro. Los más amolados fueron Cosme, Rebeca y Bartolo. Ellos en un ratito dejaron de ser reyes, para colmo están llenos de deudas y además de vergüenza. A nadie le gusta hacer el papel de Gaspar. Es latoso pintarrajearse la cara de betún todos los días. Es dilatado despintársela. Gaspar trabaja mucho más que los otros Reyes Magos. ¿Y para qué? Es el que menos gana. Los chamacos prefieren retratarse con Melchor y Baltasar, no con el Rey Negro. Algunos, es porque es negro, diablos. Algunos niños le tienen miedo por lo mismo que es oscuro y también las madres les gusta que sus hijos posen con los Reyes Blancos, porque si los abrazan para la foto no les ensucian la ropa. Cada año es la misma batalla. Desde el 15 de diciembre el pobre de don Luis empezaba a quejarse conmigo. El tiempo se nos viene encima y no encuentro a uno que haga Gaspar. Y yo de estúpido diciéndole siempre lo mismo, pues aquí me tiene a sus órdenes, como si no me oyera, simplemente me daba esperanzas el disfraz de reno. Me da esperanzas, el disfraz de reno y el papelito para firmar de recibido. Este año no aguanté, le reclamé que nunca me diera chance de ser rey mago. Cuando se había visto un rey enano. Para ese papel se necesita alguien alto, fuerte, con presencia. Si no me hubieras dado esa explicación, yo no habría sentido tanto coraje al enterarme de que esta vez Gaspar iba a ser Rebeca, la esposa de Cosme. ¿Cómo lograr convencer a don Luis de que diera papel a una persona de experiencia y sobre todo a una mujer, una persona sin experiencia y mujer?
esta lectura está bien, bien violenta, ¿no? Negro y luego se queja de que es mujer. Bueno, la vida no es fácil. ¿Quién sabe? El 22 de diciembre apareció Rebeca hecha un Gaspar. Eh, no es alta ni bonita, solo agraciada, el traje le quedaba bien, pero de eso a que tuviera la presencia de un rey había una gran distancia, claro. Así como digo eso, también reconozco que a los niños les gustó, ella supo ganárselo con sonrisa, con monerías, posiblemente con otras cosas. Lo cierto es que hasta el momento es el rey que se llevó más comisiones y yo como siempre fregado con mi sueldito de reno. Mientras estuvimos puros hombres en el negocio no hubo problema, nos maquillamos y vestíamos juntos. En cuanto a Rebeca fue distinto, pidió que ella solita en un baño, si acaso pasaba yo por ahí y no porque anduviera espiándola o quisiera verla desnuda. Cerraba la puerta y dice que muy pudorosa, sí conmigo, pero ¿qué tal con Bartolo? Que la hacía de Melchor. La primera vez que los encontré abrazados fue precisamente en el baño. Pensé que era una figuración mía, pero luego me los hallé besándose en el estacionamiento donde guardamos los triques. Después muchas veces los sorprendí haciendo cosas ya disfrazados, pero no se inmutaban, ni me veían ni siquiera. Deben de haber pensado que como lago de Reno no entiendo los enjuagues de los reyes. Nunca dije nada ni le fui con el chisme a Cosme. Lo que sucedió fue que el 2 de enero, cuando íbamos a posar para una foto, me la acerqué a Melchor y le dije, tienes la cara manchada de tizne. Límpiatela, creí que solo él me había escuchado, pero no, Cosme pegó el salto tremendo y se le echó encima, al ratito aquello era un infierno, fue el día en que volaban los pedazos de paisaje invernal. Si hubiera visto los chiquillos espantados, Melchor y Baltasar volaron los pedazos, Melchor y Baltasar arrancándose las barbas, las coronas, golpeándose, rodando por el suelo, Gaspar gritando unas cosas, unos insultos tan horribles que no parecía una dama y mucho menos un rey. Impresionante. Cristina Pacheco, Antología del Cuento, Relato o Viñeta, dice a la lectura El combate de los reyes de México. Bien, esa es la información bibliográfica, siempre va a estar abajo. Bien, vamos a ver así. Es un cuento, te está diciendo, es antología de un cuento. Por lo tanto, te está diciendo, ahora, estás viendo que te está platicando este batillo, pues lo que pasó. Entonces, una narración, ¿ves? Te está contando ese asunto, ¿ves? A través de la lectura se puede afirmar que es un ensayo, un mito, un diario, un cuento, pues un cuento, deseamos que te lo dice abajito, ¿eh? Y aparte está viendo que es un cuento, ¿no? Que te está contando una historietita, bueno, historietota. ¿Cuántos personajes aparecen en la historia? Entonces, fíjate bien, ¿quién aparece? Don Cosme, aparece la doña de Don Cosme, de hecho dice que son 4 personajes, dice ahí en el texto, son 4. Y luego te dice que se quedaron los otros 4 sin trabajo, los otros 4 actores. Entonces son 4 actores, entre ellos ya está la esposa. 4 actores, Don Cosme y el narrador, son 6 personajes de los que habla, ¿ok? Entonces para que lo tomes en cuenta. Sale, entonces para que lo cheques. Porque normalmente había hablado de los 3 Reyes Magos y el reno, serían 4 con él, y Don Cosme serían 5, pero en realidad él comenta ninguno de los otros 4, entonces serían 4 y 1 él y el Don Cosme, que no es actor, pero es un personaje del cuento, ¿ah? Entonces, jajaja, 6. Esa sí está de ir a repasar la lectura completa, después de eso. La persona que platica la historia recibe el nombre de, pues, narrador, ¿verdad? El que platica. Orador es cuando dices un poema o algo así, eres un orador, ¿sale? Compilador, expositor es cuando das un tema así abierto, ese es expositor, ese va a ser difícil que te lo pregunten en un texto o un examen de esto. Y compilador es el que junta la información, ¿sale? Entonces aquí en el caso, pues narrador. Los párrafos de la historia están numerados conforme lo que va sucediendo. Hay una parte muy interesante o emocionante, recibe el nombre de clímax. ¿En qué número de párrafos es el clímax? El clímax es la parte más violenta, más fuerte, más álgida del asunto, que es cuando dice, traes Disney y hace su desmonje, ¿ves? Entonces, vamos a ver dónde es. La primera vez que los encontré en el baño pensé que era Tururú. Muchas veces sorprendiendo cosas, pero simultáneamente, ni me veía. Deben haber pensado que lo que hago Tururú. Luego,
Nunca dije el chisme, el cosme, lo que sucedió fue que el 2 de enero, cuando íbamos a posar la foto, me acerqué a Melchor, le dije, tienes la cara manchada, límpiatela. Pues es que mira, de hecho el clímax de la historia, aquí cuenta que ya se está pasando de lanza a la Rey Mago y se pasó de rosca, pobre Don Cosme. Pero haz de cuenta que nos maquillábamos, la espiaba, y aquí cuenta ya de eso. La primera vez que los vi abrazados, cuenta como todo el fregadazo, ¿ves? Pero el punto donde revienta, pensé que era una figuración mía, pero luego me la llevé besando, guardando triques, después muchas veces montaban y me veían ni siquiera, pero debo haber pensado que como le hago un reno, tarara. Nunca dije nada. Cuando íbamos a posar la foto, me acerqué a Melchor y dije, tienes... Pues tu punto más álgido sería el punto 13, ¿ves? Yo pondría el 3 y listo. Porque es donde revienta Machín la golpiza, que es el clímax de esta cosa, ¿no? El clímax es donde revienta, de ahí, pues el clímax es la parte como más interesante de la historia, ojo con eso. El nudo es donde se da la complicación y el clímax es donde está a punto de resolverse, que sería ese punto 13, ¿va? Aunque ahorita checamos porque según la respuesta ahí dice que es el 12, pero en realidad el punto más álgido es cuando Don Cosme se entera, ¿estás de acuerdo? Entonces ese será tu párrafo 13. Entonces vamos a dar el siguiente y ahí está finalizado, ¿sale? De aquí a cuenta que ¿qué puedes hacer ahora? Ya decíamos, una pregunta contestada incorrectamente, que debe ser esta del clímax, pero la verdad es que el clímax lo tiene cuando Don Cosme se los revienta, ¿sabes? ¿Ves? Entonces, ya aquí, ¿qué debo hacer? Reviso cuáles son las respuestas incorrectas primero. Y me va a salir la 31, ¿ves? Que es donde ocurre la parte muy interesante y emocionante de la historia. Pues es la 13, realmente, ¿verdad? Entonces, pues me vale que ahí diga 12, tarara. Es la única que está mal, ¿ves? De ahí me manda a volver al resumen. Entonces, revísate las malas. Ahí diría, estás loco de examen, que eso puede pasar en los preexámenes, que a veces no están revisados tan inteligentemente. Y después, vete a revisar todas tus respuestas. Aunque estén bien, debes revisarlas una por una. Porque hay muchas, como dijimos, que a lo mejor dice, le deduje. Entonces ya va a revisar, esta sí. Las que son de información de que es lectura y estuvieron bien chido ya. Pero hay unas que dicen, oye, es que está mal y fue lectura. Dice, ya entendí, porque ve regresando. Es bien importante, después de hacer tu examen, que regreses a hacer esa revisión. ¿Sale pues? Entonces así está la onda con la parte español, chicos. Úsenlo sabiamente, échenle muchas ganas, mucho éxito, se contesta todo. Vayan bien positivos a su examen, tómenlo bien en serio y vamos a echarle todas las ganas del mundo, ¿va que va? Entonces, aquí estamos bien pendientes, sale pues, cualquier cosa por ahí nos localizan acá en Conasi o nos whatsappean, ya saben, sale pues. Entonces, estamos bien pendientes y pues para ver qué onda con todo este show, sale pues. Pues ahí le dejamos, chicos, échenle ganitas. Ya sabes, organiza bien tu tiempo y si tienes alguna duda o algún pendiente, pues ya sabes que con todo gusto, aquí están los números para que podamos atenderte y podamos checar todas tus dudas. ¿Sale pues? Entonces, mucho éxito, chicos, échenle todas las ganas, usen esta información de manera inteligente, sigan los consejos y mucho éxito en su examen, chicos. ¿Sale pues?